Bienvenidos nuevamente a este espacio de podcast. En esta ocasión tenemos a un invitado especial. Estamos hablando de Edgar Mejía. Él es un publicista, les cuento, con más de 20 años de experiencia, autor de muchísimos libros, Edgar. De varios libros, diría. Pero nos va a contar sobre su última experiencia. Pero quiero que sea usted Sí. que le dice la noticia. Ok, buenísimo. No, pues gracias, Graciela. Sí, pues tengo ya más de 20 años de experiencia en publicidad. Soy director creativo, pero también pues he estado con esa espinita de escribir libros, ¿verdad? Ya llevo varios publicados, algunos físicos, algunos están en línea. Y mi último libro es muy especial porque es acerca de don Rubén y su agencia, que se llamó Modernoble. Esta agencia fue muy importante, sobre todo pues en el siglo pasado, ¿verdad? Y prácticamente este señor, don Rubén, revolucionó la industria publicitaria en El Salvador. Y el último libro se llama Don Rubén y nuestros madrileños. Así es. Hoy usted viene y dice, hoy voy a escribir este libro. Pues la verdad es que es como una espinita que tuve siempre, porque como digo, soy antes publicista, ¿verdad? Antes que escritor. Entonces, pues yo me di cuenta. Sí, ya venía esa idea creativa y también por una razón, y es que fue mi primer empleo formal ahí en Modernoble, justamente. Entonces, yo comencé como creativo, ¿verdad? Fui de los primeros, de hecho, fui de los primeros creativos que sabía operar una computadora y por lo tanto los programas de diseño. Entonces, a tan temprana edad, eso me dio la entrada a trabajar en una agencia tan grande como Modernoble, porque en realidad no era usual que un jovencito entrara tan rápido, digamos, a una agencia de ese calibre, por decirlo así, ¿verdad? Y a mí me lo permitieron porque justamente era de los pocos que sabía operar una computadora. Entonces, pero aparte de eso, también ya estaba estudiando en la universidad y también podía ilustrar y podía dibujar y entonces como que, digamos, los señores de ese momento dijeron, bueno, este jovencito sabe hacer lo de la vieja escuela y bueno, ya trae pues otras habilidades, ajá, tiene otras habilidades. Entonces así fue como entré, pero en el libro, en el prólogo, de hecho digo, salvando las diferencias, obviamente, pero que mucha gente no me creía cuando yo les decía, no, yo trabajo en Modernoble, porque era pues la verdad un privilegio trabajar en esa agencia. Como digo, sí en su momento fue la agencia más grande del país y en parte eso fue lo que a mí me motivó a escribir este libro, porque muy poca gente sabe sobre la existencia de esta agencia. Bueno, digo, la vieja escuela obviamente sabe, conoce a don Rubén, qué agencia fue Modernoble, pero sí la nueva generación casi no conoce sobre nuestra historia, pues, en la publicidad. Totalmente, esto es como el rescate de la memoria histórica y por eso de verdad que me gustaría que la gente conociera la historia de don Rubén. ¿Quién es él? ¿Qué hacía? ¿Por qué es la inspiración? Cuéntenos. Es que la verdad, don Rubén yo prácticamente digo que fue el padre de la publicidad en El Salvador, o padre de la publicidad moderna en El Salvador, porque ya existían algunas agencias cuando, digamos, él todavía no había venido aquí al país. Él es de nacionalidad mexicana, o era de nacionalidad mexicana, pero antes de venir a El Salvador, ya existían algunas agencias, pero no tenían el nivel de profesionalismo que sí existía ya en México, por ejemplo. Entonces, unos empresarios salvadoreños lo contactan y le plantean, bueno, no fue a él precisamente, sino que fue a don Edward Noble, que era un publicista norteamericano que había fundado una agencia ahí en México. Pero don Rubén Rosell era el director creativo de esa agencia mexicana. Entonces, para resumirlo un poco, a don Rubén le plantean venirse a El Salvador y levantar esa agencia salvadoreña que se llamaba Pucasa, Publicidad Centroamericana S.A. Entonces, como digo, esta agencia había sido fundada por empresarios salvadoreños porque ellos sentían
que no había ninguna agencia tan profesional como en otros países. Entonces se viene don Rubén de México y él levanta esta agencia y por el éxito que tuvo, pues al final le terminan cediendo acciones y él se convierte en el socio principal o en el mayoritario de esta agencia y él le cambió el nombre, ¿verdad? Le puso al principio Noble y Asociados, pero también en honor a su jefe, que se llamaba Edward Noble, ¿verdad? Entonces, esta agencia comienza en los años 60 y prácticamente revolucionó la publicidad en El Salvador. ¿Qué era lo que tenía esta agencia que hizo ese cambio tan significativo? Por ejemplo, porque de verdad que sí, ya había competencia, pero siempre hay algo que destaca y es lo que los hace al final llegar a cierto nivel todavía arriba del resto. Yo creo que lo que sucedía es que las agencias que estaban en el país en ese momento quizás eran un tanto empíricas, ¿verdad? O sea, creo que la mayoría de gente que trabajaba ahí tenía una noción de lo que era la publicidad, pero digamos no estaba, estas agencias no estaban tan, digamos, especialistas en lo que era el tema de la publicidad. Por ejemplo, los anuncios eran o muy informativos o muy informales, entonces le faltaba mucha creatividad, le faltaba estrategia, Digamos que esta era como más técnica, más preparada. Sí. Más trayectoria de por medio, digamos. Claro, o sea, traía la Escuela de México. Traía la Escuela de México y ya era publicidad mucho más elaborada, mucho más pensada. O sea, cosas que hoy uno da por hecho, ¿verdad? Pero en aquel entonces no existía el tema. Recuérdese de una que existió en ese momento y que usted dijo, esta fue boom. De ese entonces. Ajá, de ese entonces. No, bueno, lo podemos ver justamente en la serie Mad Men. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esta serie que produjo AMC. Fue muy popular esta serie entre el 2007 y el 2012, si mal no recuerdo. Pero justamente era sobre la época dorada de la publicidad en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, una agencia que se representa ahí es justamente Sterling Cooper, que fue una agencia en los 60 que tuvo un boom ahí en Estados Unidos. O sea, es una agencia ficticia, la de Sterling Cooper, pero a lo que yo me refiero es que eso que uno ve en la serie, pues eso pasaba aquí con Modern Noble. Muy bien, y de verdad que es un dato bien importante, por eso le decía, un ejemplo, por ejemplo, de publicidad que hizo Modern Noble, porque de verdad que uno tal vez no vive en esa época, pero la publicidad se mantiene en el tiempo. Yo creo que yo entendí mal. O sea, usted me preguntaba de alguna campaña. Ajá, que usted se recuerde que traiga en este momento y se dice, no, esa fue boom. Vaya, por ejemplo, de los años 60, creo que una campaña muy memorable fue una de Pilsener que decía, antes que nada, una Pilsener helada, ¿verdad? Entonces, y el recurso creativo era bien gracioso porque ahí lo cuento en el libro que se les ocurrió hacer una animación en donde se veía, imagínense, se veía el Sputnik, el satélite Sputnik, y entonces dejaba una estela, ¿verdad? El satélite, y entonces un locutor en off decía, acaba de pasar por nuestro cielo el satélite Sputnik, pero ¿qué quiere decirnos, verdad? Y la gran incógnita, y entonces decía, hey, nos trae un mensaje, y se develaba. O sea, la estela luego cambiaba y se develaba el mensaje. Eso. Antes que nada, una Pilsener helada. Y eso es solo para que vean un ejemplo de lo que hacía Modern Noble en su tiempo. Cuénteme ahora una experiencia que usted tuvo con don Rubén, por ejemplo. Pues en trabajo tuve varias, pero una que para mí fue muy memorable fue que yo en su momento fui el empleado más joven de la agencia, o el creativo más joven de la agencia. Entonces, en una ocasión, el director de cuentas me dice, mira, te vamos a partir un pastel en el rancho de la agencia. Y la agencia tenía un jardín muy amplio y había un ranchito muy bonito en donde se hacían las celebraciones informales. Entonces, en horarios laborales fue esto. Entonces, Mira qué galán. Entonces me dijo... Bueno, sí se necesita en tiempo. Sí. No, entonces me dice el director de cuentas, mira, te vamos a partir el pastel por tu cumpleaños,
pero no era muy usual, ¿verdad? Eso, ¿verdad? O sea, no sé por qué pasó, pero la cuestión es que de repente vamos viendo a don Rubén caminando y que se iba dirigiendo hacia nosotros, ¿verdad? Y entonces el director de cuentas de aquel momento se puso hasta cierto punto un poco nervioso, ¿verdad? O sea, se puso nervioso porque no era usual que don Rubén hiciera eso. Entonces llegó y nos preguntó, hey, ¿y qué están celebrando? Y entonces viene este director de cuentas y le dice, es que estamos celebrando el cumpleaños del creativo más joven que tiene la agencia. Y entonces se sonrió y entonces, bueno, ¿y qué esperan? Pasen una porción de pastel, ¿verdad? Y se quedó él ahí, pues, comiendo su pastel y platicando con nosotros. Y lo gracioso, pues, es que después el director de cuentas, ¿verdad? Me pega un codazo y me dice, tenés suerte vos, porque ni en mi cumpleaños ha estado el hombre, ¿verdad? Entonces, fue como una experiencia bonita que tuve con él, ¿verdad? Luego también algunas experiencias de trabajo que fueron muy importantes, ¿verdad? De él nos enseñaba mucho. Y de hecho vamos a hablar de eso, de algunos descubrimientos que usted encontró durante toda esta investigación, porque obviamente hacer un libro, construir, por ejemplo, una novela corta siempre requiere de un proceso de investigación. Sí, sí, claro. ¿Cuáles fueron estos descubrimientos, digamos, que usted encontró en el campo? Pues yo platiqué, bueno, habían muchas experiencias que yo viví, ¿verdad? En carne propia, otras que me contaban empleados de Modern Noble o ex empleados de Modern Noble, y otras, por ejemplo, me las contó el hijo de don Rubén, Rubén Roseligo. Él me contó muchas anécdotas de su papá, ¿verdad? Él trabajó también en Modern Noble en su momento, y pues ese fue mi proceso. Hablar, por ejemplo, con empleados o ex empleados de Modern Noble, con Rubén hijo me reuní muchas veces a tomar un café, platicábamos sobre la experiencia de su papá, porque también me interesaba conocer al ser humano, no solo al empresario, al visionario, sino que también cómo había sido su familia, cómo había crecido, ¿verdad? Cómo había sido con él particularmente. Entonces mucho de eso sale reflejado, ¿verdad? En el relato. ¿Sabe? A mí me llamaba la atención la palabra nuestros madmen. ¿Quiénes son nuestros madmen? Sí, pues eso tiene que ver justamente con la serie que yo mencionaba, que Mad Men es una serie muy, muy importante, muy famosa a nivel mundial, y en realidad Mad Men surge de cómo llamaban a los publicistas en esa época dorada de la publicidad en Estados Unidos, porque en los años 60, la mayoría de agencias de publicidad estaban o se encontraban en la Madison Avenue, en Nueva York. Entonces, había como un jueguito de palabras, ¿vea? O sea, los Mad Men, o sea, eran hombres de la Madison Avenue, pero a la misma vez hombres locos, ¿verdad? Por ser publicistas. Entonces, por eso es que la serie así se llamó, Mad Men. Entonces, yo quise rescatar ese nombre, primero porque la serie fue muy famosa, y segundo, porque justamente don Rubén fue de esa época. Entonces, nuestros Mad Men hay que también, recordarlos y darlos a conocer. Claro, y sabe, a mí me gustaría también que usted nos dijera, y haciendo como una retrospectiva, lo que teníamos allá en los 60, lo que tenemos ahora, ¿qué es lo que usted cree que se ha perdido con el tiempo y que vamos a ver plasmado en este libro? Yo creo que algo que se ha perdido en publicidad, ¿verdad? Creo que es el tema de tomarse el tiempo para entender muy bien el mercado, el cliente. Creo que no quiere decir de que no existan agencias, ¿verdad? Que sí lo hacen, pero cuando uno revisa cómo se trabaja hoy en día, casi que todo es a la carrera, ¿verdad? Y ese corre, pues a veces no es tan bueno, ¿verdad? Porque justamente como se trabajaba antes es que en la agencia le ponía mucho pensamiento a la marca, al producto, al target, ¿verdad? Al consumidor o a la gente, y había un proceso de investigación. Entonces creo que se tomaban más el tiempo para no errar. No sé si me explico. Sí, total. Y ahora, quieras o no, por las redes sociales, pues todo es a la carrera, ¿verdad? Todo se hace de manera muy rápida. Claro, la tecnología nos ayuda,
pero sí a veces ese proceso de pensamiento a veces no se ha perdido, Y si don Rubén, por ejemplo, estuviera aquí, Ajá. ¿qué cree que le gustaría de lo que estamos viendo actualmente y qué cree que no le gustaría? Pues es muy interesante la pregunta porque justamente don Rubén fue una persona muy visionaria, y yo creo que a él le súper agradaría conocer todos los recursos o con los que contamos ahora, hoy en día. O sea, de verdad, él estaría fascinado. Yo creo que él sería la persona que estaría más contenta de ver todo lo que se puede hacer ahora. Creo que sí, tal vez diría, hey, despacio porque tengo prisa. Totalmente. O sea, eso creo yo que Sobre sí todo porque sería. ahora hay hasta más elementos como para trabajar un buen producto final que de Así verdad deje satisfecho al cliente. Ajá, así es. Entonces, yo creo que esa frase sí la diría él. Yo la digo siempre, ¿verdad? Yo siempre la repito, pero creo yo que él lo diría más fuerte, con una voz más fuerte, digo yo, y diría esto: despacio porque tengo prisa. Porque cuando tenemos más prisa es cuando más cabeza le tenemos que poner a las cosas. Y yo sé que este viene siendo un consejo para los publicistas actuales, para los creativos, pero ¿qué consejo cree que le vendría a dar esta novela corta? Bueno, primero la intención es que la gente conozca más sobre nuestra historia y particularmente sobre la historia de la publicidad, y que también conozca a estos hombres que en realidad transformaron al país, porque es la verdad, transformaron al país, transformaron un montón de empresas y transformaron la industria, porque en aquel entonces el país era netamente agrícola, y estas empresas que eran industriales, pues transformaron al país, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo no sé si tú has escuchado que, por ejemplo, en esos años a El Salvador se le llamaba el Japón de Centroamérica, ¿verdad? O sea, fue un apodo que nos pusieron los demás países centroamericanos, pero era precisamente por eso, por esa pujanza, no sé si me explico. O sea, había una visión, había unas ganas de hacer las cosas bien, de producir. Entonces, o sea, El Salvador realmente llegó a tener una posición muy importante en temas de industria y también en temas de publicidad y creatividad. O sea, tanto así que en el libro lo explico, pero Modernoble llegó a tener varias agencias en Centroamérica. O sea, prácticamente estuvo en los 5 países. Estuvo en Guatemala, El Salvador, Honduras y Guatemala. ¿Qué deberían de aprender, por ejemplo, Y Panamá, perdón, Panamá. Y hablando de esto que usted menciona, porque de hecho todo es un enlace al final, y es lo que se debería de aprender de esta filosofía que tenía Modernoble? Usted decía, lo hacían, El Salvador lo llamaban de diferentes formas en aquella época, pero entonces actualmente, ¿qué es lo que debemos de hacer para ir encaminados hacia? Yo creo que una de las cosas principales, creo yo, es que tenemos que aprender a ser más originales, pienso yo. O sea, es algo que no siempre se puede, pero creo que debemos como de no perder esa gana que se tenía antes de ser líderes, de tratar de hacer cosas únicas, ¿verdad? Porque yo lo que veo, y no es crítica, pero sí es algo que he notado, es que de pronto hay como el querer parecerse a alguien más o a otro país, ¿verdad? Y eso yo lo entiendo porque hay muchas cosas que nos inspiran, ¿verdad? Bueno, de hecho, la misma serie Mad Men es una inspiración para mí, solamente que lo que yo hago es que cuento una historia propia, ¿verdad? Entonces yo creo que está bien inspirarse, pero siempre hay que tratar de tener contenido propio, ¿verdad? Que sea nuestro. Y porque la verdad es que cuando uno lo analiza, hay un montón de innovaciones, un montón de productos y marcas que han nacido de la mente brillante de muy pocas personas, como fue el caso, por ejemplo, de Spotify o de Tinder o de hay una película reciente sobre justamente la fundadora de Tinder, que después hizo otra red social, otra aplicación, perdón, no fue red social, una aplicación, pero que fue mejorada, ¿verdad?
porque le inyectó todo su ADN y fue mucho mejor que inclusive Tinder, ¿verdad? Entonces, era bueno, solo quiero ahondar porque creo que es Sí, no, importante. adelante, con gusto. Esta aplicación, de hecho, fue mejor porque no me acuerdo ahorita del nombre de la fundadora, pero entiendo que ella visualizó una aplicación en donde pudieran encontrarse parejas, pero donde se respetaran, o sea, donde no hubiera abusos, donde no hubieran malas palabras. Entonces, o sea, le dio otro toque a su aplicación, me explico, otro sentido. Y es lo que más o menos debemos de darle acá, Ajá, en teoría, a la publicidad. Ajá, entonces eso es lo que yo siento, o sea, que debemos de ser más originales y tenemos que ponerle un poquito más de nuestra esencia, pienso yo. Desglosemos un poquito el libro. ¿Qué es lo que va a encontrar el lector al abrir, al ver la primera página, al ver el prólogo? ¿Qué es lo más interesante que usted, como autor, le puede decir? Mira, esta parte definitivamente no te la puedes perder. Toda. O sea, yo creo que cada capítulo, porque está por capítulos, pero creo que cada capítulo tiene su encanto. Yo creo que van a haber capítulos que quizás le gusten más a unas personas y otros capítulos le van a gustar más a otras. Pero sí, creo yo que la clave es leer los primeros 2 capítulos, ¿verdad? Eso para mí es clave, ¿verdad? Porque, y entenderlo muy bien, ¿verdad? Porque justamente el primer capítulo lo puedo adelantar porque de hecho está en Amazon. Uno puede ver la reseña y puede leer el primer capítulo. Y en el primer capítulo hay una visita de un gringo a la agencia de Modernobile, ¿verdad? Entonces así comienza la historia. Comienza con la visita de un gringo que llega a esta agencia en los años 90. Ojo, así comienza la historia. El gringo llegando en los años 90 a Modernón y pide hablar con don Rubén Rosell, ¿verdad? Entonces, ahí comienza la historia y ahí se va desarrollando. Y voy a adelantarme un poquito. Démosle. Lo que sucede es que justamente viene y este gringo le propone a don Rubén Rosell que le venda la agencia, ¿verdad? Ajá. La parte difícil. Ajá, entonces así comienza la historia de don Rubén en nuestros manos, ¿verdad? Y así se va desarrollando. En el capítulo número 2 vemos ya a don Rubén, o vemos a don Rubén en los años 50 trabajando en Noble, ¿verdad? La agencia de Edward Noble, como director creativo. Y es cuando recibe la llamada de Edward Noble que le dice: Rubén, quiero hablar con vos, me han propuesto algo, ¿verdad? Entonces, es como que va llevando, ¿verdad? Ajá, Como que va llevando. exacto. Mire, y me encanta, si hay algún joven o alguien, de hecho, contemporáneo a nosotros, a cualquiera de los dos, o sea, a mí, que quiera leer esta novela corta, ¿cómo puede hacer? ¿Dónde la encuentra? ¿Está impresa? ¿No está impresa? ¿Está digital? Bueno, ya nos adelantó que está en Amazon. Sí, está en Amazon, en versión digital por el momento, ¿verdad? A través de Amazon uno puede pedir la copia física, pero la verdad es que ahorita, por el momento, todavía no. Pero sí quiero lanzar el libro en versión física solo aquí en El Salvador, ¿verdad? Pero en determinado momento, gente de cualquier parte del mundo lo va a poder ordenar en Amazon y va a poder ordenar su versión física. Y aquí en El Salvador sí me gustaría hacerlo, pero lo que pasa es que quiero hacerlo con una universidad. Bueno. Ajá, lo quiero hacer en alianza con una universidad para que también tenga más presencia, ¿verdad? Y que también se invite a los estudiantes, ¿verdad? Oye, me encanta esa idea que ya se va pensando en el tema de rescate, que era lo que decíamos al inicio, el rescate de la memoria histórica. ¿Qué se viene? Porque yo sé que no se queda solamente con esta novela corta y yo sé que usted trae muchas más historias que contar y bueno, y me lo adelantaba a mí antes, pero como la gente no lo sabe, mostrémosle el link. Bueno, este libro de hecho yo lo escribí hace 2 años, ¿verdad? Y aquí tengo la versión física, se llama Chucherías y es una recopilación de cuentos de perritos. Son cuentos basados en la realidad también. O sea,
sí, o sea, la mayoría de perritos existieron, ¿verdad? Hay un poco de ficción, como digo, hay un poquito, hay un 10% de ficción para que sea un poquito más entretenido, ¿verdad? Pero sí son historias basadas en la realidad. Edgar, ¿qué se viene para usted como escritor? Porque como publicista sabemos que tiene un gran trayecto, de verdad, más de 20 años de experiencia. No cualquier persona, y de hecho es un orgullo para nosotros poder conversar con usted. No, gracias, yo soy el encantado. Y me gustaría que nos contara qué se viene, qué planes tiene ya a futuro usted. Pues yo sigo trabajando en publicidad y en creatividad porque es lo que me encanta, lo que me apasiona, pero sí el tema de ser autor de libros o de historias también es algo que a mí me apasiona mucho, ¿verdad? Entonces tengo 2 proyectos que tengo en mente, que una ya la estoy escribiendo, ¿verdad? Ya está en mi computadora, ¿verdad? O sea, ya tengo varias páginas. Solo Uno no puedo- puede pegar un adelantito así chiquito. Sí, sí, sí. Vale la pena. Sí, Vale sí, la sí. pena. Pues lo que pasa es que mi proceso creativo también es un poco complicado porque a veces, o sea, digo esto, no porque es el gran drama, sino que lo que pasa es que a veces uno se emociona con diferentes Tienes historias, razón. ¿verdad? Por ejemplo, mi papá, que se llama igual que yo, desde hace ratos me dijo, mira, quiero escribir mis memorias, pero quiero que lo hagamos, yo no quiero escribirlas, sino que quisiera que esas memorias sean interpretadas por vos. Entonces, y me pasó un documento, ¿verdad? Donde estaban sus memorias, y entonces yo le dije, vaya, está bueno, está interesante, voy a ver cómo le doy forma y le voy a poner mi toque personal, ¿verdad? Entonces, estoy con eso. Pero yo antes ya estaba trabajando, por ejemplo, en otra novela, ¿verdad? Que se llama Maní, por cierto, así se llama Maní. 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 Entonces es un viaje y justamente no es, en este caso, la historia de un diseñador. Todo eso sí es pura ficción, no está basado en la realidad. Es la historia de un diseñador que pasa por un viaje tremendo, ¿verdad? Digo, un viaje en su vida. Entonces, estaba yo emocionado con eso, pero con la llamada o con la plática de mi papá me cambió un poco, ¿verdad? Y por el otro lado, también tengo la historia de un futbolista. Ah, ¿dónde está? Ajá, entonces estoy con qué comienzo primero, porque las 3 cosas como que me apasionan, pero, o sea, tengo que decidirme parte de- cuál debo determinar primero. Edgar, sin duda nos vamos a quedar pendiente de cualquiera de esos libros que se vengan. Pero si alguien lo quiere buscar en redes sociales, ¿y me cuentas? Sí, sí, Que se lo puedan seguir, ¿cómo lo Sí, sí. encuentran? @Edgar Meigs. @Edgar Meigs. Perfecto. Edgar, de verdad que ha sido un placer conversar con usted, un publicista realmente con muchos años de trayectoria, lo decíamos al inicio, más de 20 años de experiencia y autor de esta novela corta que sin duda va a traer a muchos publicistas, va a dejar un legado a todos aquellos estudiantes que estudian publicidad en el país y sobre todo poder reconstruir esa etapa bonita, esa etapa gloriosa que tuvo en su momento también El Salvador. sí. ¿Alguna recomendación que nos haga falta? Oh, la verdad es que los invito a que lean esta historia, este relato basado en la realidad, ¿verdad? Como digo, no es un libro tan biográfico, sino que es un libro, es una novela de ficción, pero basada en hechos reales. Y creo que es interesante, ¿verdad? O sea, conocer nuestra historia, porque en esencia vemos la historia de la publicidad, pero también ahí uno va viendo también el proceso en el que El Salvador fue evolucionando, ¿verdad? Por ejemplo, la guerra civil, el tema de la guerra con Honduras, o sea, hay muchos elementos históricos también en la novela. Edgar, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Graciela. Gracias. Y bueno, quédense pendientes de más podcasts.